Bueno, profesor, nosotros elegimos la temática de la bioética, el derecho penal y el sistema carcelario chileno y cómo se relacionan estos conceptos con la película El Experimento del año 2001. Bueno, la película El Experimento, como dije anteriormente, del año 2001, dirigida por Oliver Heisberger, es una película que cuenta la historia de Tarek Fad, que es un taxista que a través de un diario ve la convocatoria a un peculiar experimento. Bueno, este experimento constaba en seleccionar a cierto grupo de personas para que fueran carcelarios y a otro grupo de personas para que fueran presos, y cómo se relacionaban las conductas humanas bajo esferas de poder y subordinación. Tarek Fat decide participar dentro de este experimento con el fin de realizar una investigación, porque es un experimento un poco turbio, por decirlo así, y realizar una investigación dentro del experimento, cómo funciona el trabajo del equipo investigador y cómo también funcionan las personas que se inmiscuyen dentro de este experimento, tanto los carcelarios como también los presos. Y de así, de esta forma, retomar su trabajo de periodista. Bueno, está de más decir de que a medida que va transcurriendo la película, se puede ir viendo cómo se va corrompiendo el poder de estas personas, que son carcelarios, que se les, se les encomienda la misión de salvaguardar el orden de la cárcel, ¿no? La cárcel donde ellos están residiendo y están conviviendo a diario. Nada más que eso. Podemos ver que a través de los días en que va transcurriendo el experimento, esto se va saliendo de las manos, las personas que tienen cierto poder sobre otras se van corrompiendo, van ejerciendo ciertas acciones violentas contra estas personas para poder mantener el control de los presos, ¿no? Porque los presos, al parecer, al principio de la película no asumen de que están dentro de una esfera de subordinación. Incluso se tiran chistes con los guardias, etcétera, y viceversa, y esto va generando una confianza que al principio no debiese ser así. No, porque la misión de uno, de un grupo, es salvaguardar el orden y la misión del otro es actuar prácticamente como presos. Pero como dije anteriormente, esta relación no se va dando de una manera sana, se va dando de una manera violenta, ¿no? Donde los presos van transgrediendo ciertos límites de los guardias y los guardias por consecuencia van ejerciendo ciertas acciones con el fin de salvaguardar el orden, pero que son acciones que están destinadas a una orientación personal más que grupal. Hay guardias que se sienten pasados a llevar por los presos y ocupan este insulto o esta manera de actuar de los presos que les genera cierto resquemor para poder realizar acciones violentas contra ellos. Bueno, está de más decir de que el protagonista pasa por todo esto. El protagonista llega a un punto donde realiza un motín en la cárcel para rebelarse en contra de estas acciones violentas que están tomando los guardias. Un claro ejemplo de la película es cuando a un preso que es intolerante a la lactosa lo obligan a tomar leche. Cosa que para el protagonista no está bien. Cosa que para el protagonista tiene que haber algo detrás que le permita a ese preso poder convivir con esa intolerancia a la lactosa, ¿no? Los guardias lo obligan a tomar la leche y esto es motivo suficiente para que el protagonista no esté contento y realice un motín dentro de la cárcel, un motín, perdón, dentro de la cárcel, lo que le produce ciertas consecuencias por parte de los guardias. Guardias que lo atacan psicológicamente y físicamente, produciéndole ciertos daños emocionales. La película El Experimento está fuertemente influenciada o fuertemente inspirada por el experimento de la cárcel de Stanford, que es un experimento que se llevó a cabo en el año 1971, como bien dice su nombre, en la Universidad de Stanford, y que también fue financiado por la Armada estadounidense, ¿no? Que es bastante peculiar, porque buscaba explicar el comportamiento de los presos y de los carcelarios dentro de sus cárceles y también de los marines que ellos tenían en servicio. Este experimento fue dirigido por Philip Zimbardo, que buscaba plantear cierta idea y que buscaba también probar cierta idea, que era cuáles son los componentes que hacen actuar a los presos y a los carcelarios de cierta manera dentro del cautiverio carcelario, ¿no? ¿Cuáles son los componentes sociales o los componentes psicológicos que se dan dentro de un sistema penal, de un sistema carcelario, que llevan a actuar a las personas de cierta forma? Son
las relaciones de poder y subordinación, son los problemas psicológicos, etcétera. De hecho, de los 70 convocados, de los 70 personas que postularon al proyecto, solo fueron elegidos 24, de los cuales se eligieron a las personas más capacitadas psicológicamente o más estables psicológicamente, con el fin de tratar de explicar qué fenómenos psicológicos son los que llevan a actuar a las personas de cierta manera dependiendo del rol en el cual ellos desempeñaban. Bueno, está de más decir de que este experimento se salió rápidamente de las manos, incluso fue cancelado una semana después del inicio por el hecho de que, como bien se ve también en la película El Experimento, los carcelarios o los guardias ejercen ciertos tratos inhumanos en contra de las personas que adoptaron el rol de presos, ¿no? Se dan vejaciones, se dan tratos inhumanos, maltratos físicos, maltratos psicológicos, separación de los presos con el fin de, de ejercer presión psicológica y de ponerlos unos en contra de otros, ¿no? Todo esto se salió de las manos, todos estos componentes llevaron a cabo de que la cancelación del proyecto una semana después de que iniciara y que los estudios psicológicos que buscaban explicar esto no dieran resultados esperados, ¿no? Eh, y la película se inspira fuertemente en este experimento que trata de reflejarlo a través de la experiencia de Tarek Fad, el taxista que anteriormente mencionamos, y que se inmiscuye dentro de este sistema o dentro de este proyecto, ¿no? Y cómo nosotros lo buscamos relacionar con la prisión preventiva en Chile, ¿no? Cómo funciona la prisión preventiva y cómo ese sistema preventivo, entre comillas, genera las vejaciones que se dan dentro del sistema penal chileno. Para nosotros es importante recalcar que dentro del sistema carcelario chileno no existe ninguna garantía a los presos, ¿no? Existen violaciones a los derechos humanos, existen violaciones a la integridad tanto física como psíquica de los presos y ambientalmente, no solo dentro de las relaciones que tienen los gendarmes con los presos, sino que dentro del ambiente de la cárcel también es inhumano. El hacinamiento, las condiciones precarias, el hambre, la falta total de garantías constitucionales como también de garantías penales para el cumplimiento de las penas, etcétera. Por lo que dejo a mi compañera Gisela para que pase a explicar el apartado de la prisión preventiva y cómo nosotros buscamos relacionar la película El Experimento con el sistema carcelario chileno. Buenas tardes, estimado profesor. Somos el grupo de Isidro Constanzo y Gisela Paredes. Nosotros, nuestra exposición va a ser basada en relación a la película El Experimento, la bioética y qué nos motivó a entrelazarla con nuestro estudio de Derecho. A modo de introducción, entendemos que la bioética y el derecho son dos campos interconectados que se ocupan de cuestiones éticas y legales relacionadas con la medicina, la ciencia, la tecnología y en el ámbito de la salud. La bioética se centra en los principios éticos que guían la toma de decisiones, en este caso, como bien lo hemos visto en clase, en cuestiones médicas y científicas, considerando aspectos como la anatomía del paciente, la beneficencia de los tratamientos que se le puedan dar o la maleficencia, y adicionalmente nosotros vemos el lado de la justicia. Por otro lado, el derecho se encarga de establecer normas y regulaciones para garantizar el cumplimiento de todos estos principios que emanan de la bioética. En conjunto, la bioética y el derecho trabajan ambos para abordar dilemas éticos y garantizar que las decisiones y acciones en el campo de la salud y la biotecnología sean éticas, legales y respeten los derechos, la salud y la dignidad de las personas. En otro país, el legislador el año 2006, en uno de los periodos de la expresidenta Michelle Bachelet Jeria, sacó la ley 20.120. Esta ley es sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana. Si bien no es clonación lo que estamos hablando sobre la investigación científica que se entrelaza en relación a la película que nosotros estamos analizando, que es El Experimento. Nos pareció muy pertinente mencionar dos artículos de esta ley, la ley 20.120. El artículo 2 dice lo siguiente:
La libertad para llevar a cabo actividades de investigación científica, biomédica en seres humanos tiene como límite el respeto a los derechos y libertades esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos tanto por la Constitución Política de la República de Chile como los tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes. Y el artículo 10 quiere decir que toda investigación científica en seres humanos que implique algún tipo de intervención física o psíquica deberá ser realizada siempre por profesionales idóneos en la materia, justificar su objetivo y metodología y ajustarse en todo a lo dispuesto en esta ley y sobre todo en el respeto en las garantías fundamentales de las personas. En relación al tema del tratado en la película, vemos que eso no se respetó, muchas de las cosas, lamentablemente esto viene acaecido de un hecho real, el cual expondrá mi compañero Isidro. Y adicionalmente vimos en una conversación que tuvimos otras de las situaciones que también está perpetuada en la película cuando el protagonista, que es el periodista, decide retirarse de la actividad que estaba siendo sometido, en la cual estaba participando con conocimiento y consentimiento, pero él decide retirarse, al igual que otros compañeros a los cuales no se les permitió retirarse. Efectivamente, aquí hay una figura que cumple con parte como secuestro, pero adicionalmente nosotros lo vimos enfocado en el Código Procesal Penal, en el artículo 140 y los presupuestos esenciales y materiales para la prisión preventiva. Estos son: el artículo 140 en la letra A expresa que existan antecedentes que justificaren la existencia del delito, y en la letra B dice que existan antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación del imputado en calidad de cómplice, autor o encubridor. Solo en esos dos presupuestos materiales del artículo 140 A y B se puede decretar prisión preventiva. Entonces, en relación a la película vista, las personas fueron sometidas a un tipo de prisión ficta, pero finalmente quedaron retenidos por personal que no era idóneo. Estamos diciendo que nunca fueron ni juzgados ni mucho menos, pero quedaron retenidos en contra de su voluntad, como una forma de secuestro. Entonces el parangón que nosotros queremos establecer, que por un lado es el secuestro y por un lado cómo lo ve la legislación actual que tenemos nosotros en nuestro país, que es el artículo 140 del Código Procesal Penal, letras A y B, dicta los presupuestos materiales para tener prisión preventiva, que sin esto no puede haber prisión preventiva en ningún caso, y ningún juez te va a decir efectivamente sin estos dos presupuestos materiales que hay prisión preventiva. Efectivamente, en la película que nosotros analizamos, que es una película bastante interesante, se pueden ver y vislumbrar detalladamente estas dos situaciones. Las situaciones que por fortuna el legislador en nuestro país ha visto y ha ratificado y ha tenido en consideración tenerlas por la intención que puede tener el ser humano en hacer una investigación y cómo ésta se debe llevar. Y también la figura clave en esto, sobre todo en el tema de la película que vimos, que es el consentimiento de la persona. Su consentimiento, pero ese consentimiento también puede retrotraerse y pedir que la persona pueda exigir que pueda ser liberada del asunto, pero esto no fue. Entonces pasamos desde un consentimiento a una situación dada en un contexto psíquico de una investigación, la cual se salió de las manos y llegó a ser una situación que se vio en la película como la tortura, la prisión preventiva de forma ilegal y el uso y abuso de la ciencia y la tecnología en pos de investigar en humanos situaciones que realmente se salieron de control. Esa es nuestra exposición. Paso a que mi colega Isidro Constanzo pueda dar también su apreciación del tema. Muchas gracias.